Principio de supremacía constitucional. Es un principio teórico del derecho constitucional que postula, originalmente, ubicar la constitución de un país jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico de ese país, considerándola como ley suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico. Según cada país, los tratados internacionales, convenciones internacionales o pactos internacionales gozarán o no del mismo rango que la Constitución Nacional de cada uno de ellos. El principio de supremacía constitucional es parte de un principio más general del derecho, llamado principio de jerarquía. Este principio tiene dos funciones: una positiva, de fundamentar lo inferior, y otra negativa, de hacer caer, anular o dejar sin efectos aquello inferior que se le oponga. En el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece el principio de supremacía constitucional, por el cual la Constitución Federal y las leyes que de éste emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, suscritos por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la ley suprema de toda la Unión. La Constitución Federal se divide en dos partes: la dogmática y la orgánica. La primera de ellas se refiere a los derechos fundamentales del hombre, mientras que la segunda tiene como finalidad organizar al poder público. En los orígenes de la supremacía constitucional. La idea de supremacía constitucional encuentra sus orígenes casi a la par del nacimiento del control de la constitucionalidad. Primero, la idea queda consagrada en la Constitución norteamericana de 1787 y posteriormente se refuerza con la resolución del juez John Marshall para el caso Marbury versus Madison, y el caso del Dr. Bonham, resuelto por el juez inglés Sir Edward Coke el siglo anterior. Son considerados las bases primigenias del control de constitucionalidad y por ende de la consolidación de la supremacía constitucional. Es precisamente, nos dice Carbonell, el pensamiento de Hamilton la influencia más directa para formar la idea de John Marshall sobre la supremacía constitucional, si bien suele mencionarse como influencia principal al caso de Bonham. Para Carbonell, la pista más accesible la encontramos en el número 78 de El Federalista, en donde Hamilton escribía que quien considere con atención a los distintos departamentos del poder percibirá en un gobierno en que se encuentren separados el judicial, debido a la naturaleza de sus funciones. Será siempre el menos peligroso para los derechos políticos de la Constitución, porque su situación le permitirá estorbarlos o perjudicarlos en menor grado que los otros poderes. El poder judicial no influye ni sobre las armas ni sobre el tesoro, no dirige la riqueza ni la fuerza de la sociedad y no puede tomar ninguna resolución activa. Si bien es cierto que la idea de controlar el poder se conoce desde la antigüedad en Grecia con las ideas de Platón en la República, Aristóteles con la política o Heródoto, quien con sus estudios históricos demostró que desde épocas muy antiguas la voluntad popular ha fungido como límite al ejercicio del poder y esta es perfeccionada durante la Ilustración, principalmente con el diseño de la división de poderes ideado por Locke y Montesquieu. También lo que es el papel del Poder Judicial, desde esta concepción inicial, había quedado relegado con respecto a los otros dos poderes, y hasta antes del nacimiento del control de constitucionalidad no había encontrado el papel preponderante dentro del Estado que posee en los tiempos modernos. Cuenta de ello son las palabras de Montesquieu en El espíritu de las leyes, cuando afirmaba que los jueces de la nación, como es sabido, no son más ni menos que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden mitigar la fuerza y el rigor de la ley. Pero el derecho constitucional incluye principios de esencial interés para mantener el Estado de Derecho. Por ello se planteó el objetivo de determinar teóricamente como influyente la supremacía constitucional
a encontrar soluciones a los conflictos de jerarquía, jurisdicción y competencia. Se aplicó la metodología bibliográfica cuyos resultados indicaron que los principios de jurisdicción y competencia complementan al de jerarquía, el más importante y dirigente cuando se trata de controversias entre normas de distinto nivel jerárquico. Caso contrario, puede considerarse los dos restantes, por asuntos de territorio o donde hayan concurrido dos o más tribunales o autoridades que pueden resolverse a través de los órganos administrativos, judicial o legislativo, con mayor énfasis en este último órgano al que la Constitución le otorga la facultad para crear, derogar y reformar leyes. En conclusión, los conflictos de confianza pueden resolverse por medio de las decisiones de los órganos legislativos, administrativos o judiciales, mientras la jerarquía establece la validez de una norma superior jerárquicamente sobre una inferior. Todos los cuerpos legales se deben ajustar a la norma constitucional y no contradecir sus normas, para que la fuente del derecho sea la Carta Magna. Los principios constitucionales se refieren a los valores éticos, sociales, legales e ideológicos consagrados en la Constitución de una nación a partir de los cuales se deriva todo el ordenamiento jurídico. Pueden ser llamados también como principios fundamentales. Esos principios funcionan como las directrices esenciales de todo el sistema de orden sociopolítico de una nación y tienen fuerza vinculante. Por lo tanto, cada una de las leyes, reglamentos y normas que se redactan en una determinada sociedad tienen que contener o respetar esos principios garantes del pacto social entre los ciudadanos y el Estado. Los principios constitucionales inciden en la determinación de las libertades individuales y colectivas, en el regulamiento de la participación social y en los límites de actuación de los entes del gobierno. Además de servir de marco para la redacción de las leyes del Estado, los principios constitucionales son necesarios para interpretar aquellas áreas en las que existen ambigüedades o vacíos legales, de manera que se resguarden los derechos garantizados por la Constitución. Cada país establece sus principios constitucionales de acuerdo al universo de valores que fundamentan su cultura. Esto quiere decir que pueden existir diferencias visibles al comparar las diversas constituciones de cada país. Sin embargo, en los países que se consideran democráticos existen principios comunes, lo que permite que estos países se asocien en organizaciones internacionales que representan tales principios. De esta manera, los principios constitucionales o fundamentales tendrían que garantizar los derechos humanos, los derechos fundamentales, los derechos sociales, económicos y culturales, y finalmente los derechos colectivos y ambientales. Ejemplos de principios constitucionales. Entre los más importantes principios constitucionales de un Estado de Derecho se cuentan los siguientes. Sujeción a la ley. Es el principio que expresa que el orden social está sometida a las leyes y no a las personas, independientemente de su autoridad, lo cual implica un principio de igualdad ciudadana. Limitación del poder. Es el principio que pone límites al poder del Estado. El Estado no puede hacer nada que no esté expresamente indicado en la ley. Solo puede actuar en aquello en que la ley establece facultades para eso. Así, este principio se complementa con el anterior. División de los poderes del Estado. Cada constitución, para garantizar el equilibrio y la justicia social dentro del Estado de Derecho, debe definir la separación de los poderes del Estado. Estos se estructuran en tres: poder legislativo, judicial y ejecutivo. Los principios constitucionales se refieren a principios de conceptos documentados con el propósito de proporcionar una orientación sustantiva de procedimiento a un proceso constitucional. Los principios constitucionales han sido utilizados solo en algunos casos. El ejemplo más conocido como es de Sudáfrica. Los principios constitucionales tienden a reflejar los aspectos clave del contexto histórico en el cual se desarrolla un determinado proceso de elaboración de una constitución, además de normas, estándares y precedentes internacionales más amplios. Este documento aborda los siguientes temas: por qué se formulan los principios constitucionales, que abarcan los principios constitucionales, cómo y dónde se formulan los principios constitucionales, supervisión o cumplimiento de los principios constitucionales,
y los desafíos considerados al utilizar principios constitucionales. Los principios constitucionales pueden ser útiles en las etapas iniciales de un proceso donde hay suficiente confianza mutua entre las fracciones políticas para pasar directamente a la redacción de la Constitución. Pueden proporcionar garantías a las partes que emprenden el proceso de elaboración de una Constitución, esencialmente a los grupos minoritarios, de que el resultado final, por lo menos, cumplirá con ciertos estándares mínimos y no contravendrá las líneas rojas acordadas previamente. Los principios constitucionales también pueden ser útiles para que los partidos políticos y posiblemente otros participantes, grupos interesados, declaren y se comprometan públicamente con una determinada visión para la constitución definitiva y el futuro del país en una etapa inicial del proceso, sobre la base de los principios establecidos. Esto podría facilitar las etapas posteriores del proceso, en especial la negociación y redacción de la Constitución. Además, en la medida en que las discusiones y decisiones sobre los principios alarguen el proceso y lo hagan más iterativo, el proceso de adoptar los principios puede permitirle a los actores nacionales asimilar mejor los temas fundamentales antes de pasar a los detalles. Los principios constitucionales relativos al proceso en sí pueden consagrar los requisitos básicos de que el proceso será participativo, inclusivo y transparente, y que por ello tendrá legitimidad ante los ciudadanos, especialmente en situaciones de conflicto o transición. Por ejemplo, los principios rectores contenidos en la legislación que estableció los dos procesos constitucionales de Kenia, por ejemplo, 2018, exigían que el proceso fuera responsable, participativo y que incluyera a diversos grupos. Los principios de los procesos pueden permitirle a todos los grupos con intereses en él estar mejor preparados y más conscientes de cómo pueden participar y supervisar el avance del proceso. Sin embargo, ya que estos principios suelen ser redactados en términos amplios, generalmente no especifican cómo participarán los distintos actores del proceso. En términos generales, los principios constitucionales podrían abordar el contenido de la Constitución que se espera como resultado, normalmente enfocándose en los temas más divisivos y fundamentales, como el sistema de gobierno, la distribución del poder, las fuentes del derecho, los derechos fundamentales, etc. ¿Cómo ha de llevarse el proceso? Los principios constitucionales normalmente están destinados a proporcionar orientación al proceso sin ser excesivamente restrictivos, otorgándoles la flexibilidad a los redactores en la construcción de las disposiciones constitucionales bajo el marco más amplio de los principios rectores. Los principios constitucionales podrían ser considerados una obligación política o legalmente vinculados, incluidos en el mandato jurídico u otro legal del proceso constitucional. Por ejemplo, el de Bolivia, Sudáfrica, Kenia, Yemen. El Tribunal Constitucional de Colombia declaró inconstitucionales los principios acordados por los principios partidos políticos antes de la elección de la Asamblea Constituyente. Mi nombre es India Mayrán de Larawitz y yo les voy a hablar sobre la parte de rigidez constitucional como un principio constitucional de las garantías individuales, pero enfocándonos más bien al territorio mexicano, cómo éstas actúan, cómo éstas se presentan, si son válidas, si no son válidas, en fin. Empezamos primeramente con definir el concepto. La rigidez constitucional viene del derecho constitucional, aunque forma parte de todos, pues de todos los tipos de derechos o ciencias jurídicas. Esta es una expresión empleada para significar que en una constitución no puede ser modificada si no tiene un procedimiento especial, o sea, distinto a las leyes ordinarias. Por lo tanto, la constitución calificada de rígida tiene un valor superior jurídico a las leyes ordinarias, etc. Tenemos en cuenta que la Constitución es la ley suprema, por lo tanto, esta no puede ser modificada
antes de tener un procedimiento. O sea, no la podemos tratar simplemente como una ley ordinaria, porque no es así. También podemos definir para igual tener en cuenta que el derecho constitucional es un sistema de modificación o más bien derogación de las constituciones escritas mediante procedimientos distintos de las leyes ordinarias consistentes en el establecimiento de determinados obstáculos técnicos que dificultan la reforma de los preceptos constitucionales con el objeto de garantizar su continuidad. Ahora más bien, ya que nos quedó un poquito claro sobre el concepto de principio constitucional que es la rigidez constitucional, tenemos en cuenta que esta se presenta a la rigidez constitucional como una consecuencia de la supremacía de constitución. Desde el punto de vista político es exacto, pero se requiere asegurar la supremacía de la Constitución y se le da un carácter más rígido, por eso el nombre de rigidez constitucional. Ahora bien, la rigidez tenemos en cuenta que es un elemento del que se vale el constituyente para asegurar políticamente el resultado y la perdurabilidad de su obra y jurídicamente para establecer la supremacía del texto constitucional sobre otras normas, como ya dijimos, sobre las leyes ordinarias, etc. Estas finalidades lo que buscan es alcanzar objetivos estableciendo un procedimiento dificultado para modificar válidamente, o sea, en perfecta continuidad jurídica. A lo que quiero llegar con esto es que no se puede modificar por modificar, sino se tiene que tener antes un procedimiento que ya esté validado por la ley para modificar tal ley, o sea, la ley suprema, como lo viene siendo la Constitución que tenemos en cuenta, que es nuestra ley suprema. A través de la Constitución se busca tener la supremacía y va de la mano con la rigidez. Entendemos que la rigidez se refiere a una cualidad que se manifiesta en un conjunto de constituciones que en la actualidad componen la casi absoluta mayoría. O sea, la rigidez es una característica que solo se puede dar en las constituciones veramente estrictas. La rigidez se refiere también a la calidad de qué tan rígido es algún objeto. Es la expresión sustantiva, o sea, pura, de lo que viene siendo el adjetivo rígido característico de alguna cosa. Se califica algo como rígido cuando no se puede o resulta difícil modificarlo, doblarlo, torcerlo, o sea que, por ejemplo, no, es que esa tabla es muy rígida, no la vas a poder doblar. Tenemos en cuenta de que esto es una tabla, pero si nos referimos al ámbito jurídico, tenemos por decir, no, ¿sabes qué? Esta Constitución no la puedes tocar porque es totalmente rígida, o sea, no va nada más por encima de ello. Y para que se pueda modificar se necesita un procedimiento, no es modificar por modificar como si fuera cualquier ley, porque es la suprema la que nos rige a todos. Ahora bien, en consecuencia es un concepto relativo que también se puede relacionar con cualidad positiva, la flexibilidad, cuando ya no existe o está ausente. Cuando no existe una flexibilidad de decir, ok, ¿sabes qué? Lo voy a modificar. O ok, ¿sabes qué? Esto ya no vale. No. Ahora bien, nos vamos a conceptos ya más exactos, podría decirse así. Para empezar, para continuar, damos un concepto más exacto de la rigidez constitucional como un efecto de permanencia relativo de los textos constitucionales, producido por la disposición de obstáculos procesales que dificultan el mecanismo de elaboración de normas constitucionales a través de un procedimiento constituyente que se diferencia del legislativo ordinario por su mayor complicación. Una constitución no vas a compararla con una ley ordinaria, no lo vas a comparar con un código, no lo vas a comparar con una ley federal. No, o sea, la Constitución tenemos que tener en cuenta que es nuestra ley suprema, lo máximo que existe, por la cual nos rige a todos. La rigidez constitucional es el resultado de la presencia de elementos formales. En efecto,
en la medida que para modificar los preceptos constitucionales o lo que es lo mismo para el dictado ulterior de normas constitucionales. A veces suele emplearse inapropiadamente este término, o sea, se refiere a rigidez para referirse a la pesadez del procedimiento de elaboración, o sea, de que es muy pesado, de que sabes que no, pero está totalmente equivocado, ya que la rigidez es un efecto de permanencia relativo. Ahora bien, podemos fundamentarla por ejemplo, en la fuente filosófica de la rigidez constitucional, entendida como la supremacía jurídica de normas constitucionales fundada en el procedimiento especial de reforma, se encuentra en la Escuela de Derecho Natural y de Gentes, al formular la doctrina como contrato social. La Constitución, como expresión del contrato social suscrito por todo pueblo en el ejercicio de su poder soberano de autoconstitución, se coloca por encima de todos los poderes estatales instituidos, incluso hasta el poder legislativo, creados y organizados por la Constitución. O sea, aunque este poder sea creado y organizado por la misma Constitución, no puede estar por encima de la misma, ya que más bien se creó, no son iguales, sino existe un poder de supremacía, o sea, están por arriba. Entonces, con esto tenemos que entender que ya una vez explicado el término, nos damos cuenta de que la rigidez es muy importante aplicarla y más bien entenderla, porque como existen términos inapropiados o se conceptualiza de una manera errónea, necesitamos conceptos más idóneos y es por eso es muy importante conocer, para empezar, la Constitución, el fundamento legal de las leyes, como es la Constitución, o sea, y por ejemplo acá ya nos dimos cuenta de que el poder legislativo va de la mano con la Constitución, más sin embargo no son iguales, o es creada y organizada, pero no van de la mano, o sea, sí van de la mano, pero no tienen el mismo grado de importancia. Aquí existe lo que es la supremacía, de lo que ya se habló anteriormente. En el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece el principio de supremacía constitucional, por el cual la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, suscritos por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen de ley suprema de toda la Unión. La Constitución Federal se divide en dos partes, la dogmática y la orgánica. La primera de ellas se refiere a los derechos fundamentales del hombre, mientras que la segunda tiene como finalidad organizar al poder público. La rigidez constitucional es la condición esencial de una constitución normativa, pues es ella la que confiere a la Constitución el estatuto de ley fundamental y suprema, no susceptible de ser cambiada en las mismas condiciones que la ley ordinaria. En este sentido, es una garantía contra las reformas frecuentes, constantes e imprevistas, precipitadas por mayorías legislativas valedosas, transitorias y circunstanciales. La rigidez constitucional, sin embargo, no es una traba al desarrollo constitucional, sino que condiciona la procedencia de la reforma constitucional a aquellos casos en que la capacidad reflexiva de la Constitución resulta claramente insuficiente para captar la realidad constitucional, lo que obliga a enmendar a los textos constitucionales. Esto explica por qué el hecho de una constitución sea rígida no significa que no puede ser cambiada, sino tan solo que únicamente puede ser cambiada cumpliendo con una serie de formas previstas y determinadas con antelación por la propia Constitución. En otras palabras, una constitución rígida no es una constitución inmutable, sino que es una constitución fija. Una constitución inmutable, en contraste, es una que no se puede cambiar. Es por ello que una constitución inmutable no es una constitución de libertad. Los constituyentes franceses estaban conscientes de ello cuando en 1791 declararon que la nación francesa tiene el derecho imprescriptible de cambiar su constitución. Y cuando en 1793
dispusieron que una generación no puede sujetar con sus leyes a las generaciones futuras. Estas declaraciones nos recuerdan las famosas y tan citadas palabras de Jefferson: el poder constituyente de un día no puede condicionar el poder constituyente de mañana. Ahora bien, una constitución puede durar varias décadas o más de 2 siglos, obligando a aquellas generaciones que no la adoptaron y que incluso ni estaban vivas en el momento de su proclamación. Pero no es el pasado el que rige aquí, sino un presente que, al no reunir las mayorías necesarias para la reforma constitucional, ratifica su adhesión a una constitución cuya legitimidad se reconstituye todos los días. La idea de la rigidez significa que la Constitución goza de un régimen jurídico especial, diverso del que tienen las leyes, en el sentido de que el procedimiento de reforma de la Constitución es distinto del procedimiento de formación de las leyes. En este sentido, explica Guastini, una Constitución es rígida y solo si, en primer lugar, es escrita, en segundo lugar, está protegida o garantizada contra la legislación ordinaria, en el sentido de que las normas constitucionales no pueden ser derogadas, modificadas o abrogadas si no es mediante un procedimiento especial de revisión constitucional. Este concepto rescata la definición original de Bryce, según la cual las constituciones rígidas tienen un rango superior al de las leyes ordinarias y por tanto pueden ser modificadas solo por un método diferente a aquel por el cual esas leyes son promulgadas o derogadas, pero es a la vez superador de esta en la medida en que analiza la rigidez y la flexibilidad como cualidades graduables y no de todo o nada. Esta idea se vincula estrechamente a la de supremacía constitucional, aunque se puede distinguir de ella. Antes de ahondar en la idea de rigidez, quisiera resaltar que la caracterización citada identifica la rigidez constitucional con la supremacía de la Constitución, pero esas dos cualidades pueden distinguirse. La supremacía constitucional como idea fuerza del constitucionalismo tiene que ver con la estructura jerarquizada del ordenamiento y es la exigencia de que por encima de las leyes emanadas del Poder Legislativo se sitúe un texto jurídico que tenga primacía sobre ellas, es decir, que sea jerárquicamente superior a las leyes. Es cierto que a fin de garantizar la supremacía es posible acudir a las instituciones especiales de reforma y a ciertos procedimientos de fiscalización. Por eso no significa confundirlas con ellas. Una forma habitual de realizar la distinción entre rigidez y supremacía es definiendo esta última por la existencia de un proceso especial de reforma. Entonces, si se parte de la aceptación de que rigidez y flexibilidad son cuestiones graduables, se sigue que puede haber supremacía con constituciones flexibles, en tanto y en cuanto se excluya la posibilidad de reformas implícitas a la Constitución o mediante el criterio cronológico de reforma. En otras palabras, el solo hecho de para poder modificar la Constitución sea necesario hacerlo expresamente, aunque el órgano que la modifique sea el mismo que apruebe las leyes y para que ella lo utilice el procedimiento, ya hace que sea hablar de supremacía constitucional. Se asienta en la lógica según la cual, del hecho de que no pueda modificar o derogar la Constitución por medio de mayorías simples en el Congreso, no se sigue el que una regulación contradictoria con las mismas no se considera una infracción a la Constitución, al menos en tanto esa modificación o derogación constitucional no se realice. Así, el solo hecho de tener que presentar explícitamente una norma aprobada por el procedimiento legislativo ordinario como norma de reforma constitucional implica asumir una carga de deliberación, transparencia y generalidad que no tiene la mera violación más o menos inadvertida